Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar esta última parte. Vamos a hablar de lo que es control microprogramado. Vamos a hablar de cómo funcionan las microinstrucciones, cómo se ejecutan y un pequeño aparte de lo que es la BIOS del computador y cómo trabaja. Entonces, muchachos, es una alternativa a la implementación cableada. Eso me dolió. Es una secuencia de instrucciones de microprogramación. ¿Y qué pasa? A diferencia de la unidad de control cableada, pues las conexiones son más sencillas, ¿sí? Porque no es necesario decodificar cada señal. Las microinstrucciones generan señales de control para las instrucciones de la ALU y transferencia de los registros, básicamente. Entonces, cada operación es denotada en notación simbólica. El conjunto de microoperaciones llamado lenguaje de microprogramación o firmware. ¿Han escuchado el firmware? El firmware es aquel hardware, es aquel software que está escrito en la ROM. Por ejemplo, la BIOS es un firmware, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito directamente acá. Si ustedes tienen relojes inteligentes, tienen un firmware, ¿sí? Eso es lo que está escrito directamente en el ROM. El firmware usualmente no se puede actualizar. Las BIOS permiten actualizaciones mediante la actualización de algunos componentes, pero el core de la BIOS no se puede actualizar, porque eso está escrito en ROM. La unidad de control se construye una unidad de control, una palabra de control que representa una línea de instrucción y una instrucción después se pasará de con otro. Entonces tenemos microinstrucciones horizontales, que son microinstrucciones donde cada palabra de control tiene una dirección única en memoria, indicando la dirección de la siguiente palabra de control a ejecutar si de determinada condición es cierta. Esta se hace pues, cuando estamos ejecutando, por ejemplo, captación, ¿sí? Y tenemos las verticales, donde cada palabra de control tiene los códigos de función y la dirección de la siguiente palabra a ejecutar. Por ejemplo, si ustedes ya están haciendo movimiento de datos. O sea, estas horizontales suelen utilizarse cuando usted está haciendo fetch. Ya cuando estas verticales suelen hacer cuando ya usted está moviendo datos, porque mover datos requiere hacer varias cosas. Sí, es básicamente eso. Si pregunto, bueno, las horizontales... ¿Y lo entra dentro de mover datos? Sí, lo van a entrar dentro de las verticales. Y la de fetch es básicamente saber qué es lo que queremos. Que es cargar en el registro de instrucción, pues efectivamente lo que se va a hacer. En este caso. Y la última, ¿Cuál último? de Space Instruction. ¿Y la de interrupción? De la otra. Bueno, la interrupción incluiría un poco de ambas, porque la interrupción también requiere uno dar órdenes a ciertos componentes pues componentes externos, manejar algunas señales del procesador hacia esos componentes CS, y verticales pues por movimiento de datos. Si usted está leyendo un paquete, por ejemplo, desde Ethernet, moverlo hasta la CPU, hasta el procesador, por ejemplo, pues requiere pues también movimiento de datos, principalmente estas cosas. Bueno, aquí están estas dos. Entonces, en la siguiente figura se puede observar el formato. Entonces, miren esta, la horizontal, que tenemos la microinstrucción, tenemos, estas las señales de control directamente, tenemos las señales de control del boot del sistema, tenemos las condiciones de salto y la dirección de la microinstrucción. Esta sería una microinstrucción horizontal. Miren todo lo que tiene, o sea, vienen directamente ya las señales de control, lo que necesitamos. Y que estas son efectivas cuando ustedes requieren hacer una operación que es como muy comprimida, por ejemplo el fetch. Y que el fetch es cargar la instrucción en el registro de instrucción, válgase la redundancia. Y las verticales son un conjunto de instrucciones realmente, que uno quiere hacer varias cosas. Y para eso utilizamos son códigos de función. Esos códigos de función, pues ya directamente en el programa, en el firmware, pues ya se decodifican en lo que tiene que ir. Y bueno, tenemos la dirección y las condiciones pues aquí de salto. Estos serían pues los dos formatos principales. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos para una unidad de control microprogramada? Lo primero es la memoria de control. Como es un programa, pues requerimos cargarlo en memoria. Esta unidad de control tiene su propia memoria para cargar eso. Es como un procesador chiquito controlando el procesador. Tenemos registro de dirección de control y registro intermedio de control. Entonces, el primero contiene la siguiente microinstrucción a leer. El registro intermedio de control recibe la instrucción que se lee en memoria de control. Sí, básicamente. Entonces, aquí está. Entonces, por ejemplo, miren acá. Entonces, aquí vamos a ver cómo se manejaría la memoria de control. Entonces, miren todo lo que tiene.
Las rutinas del ciclo de captación. Aquí están todo lo relacionado con captación. Tendríamos las rutinas de los ciclos indirectos, rutinas de los ciclos de interrupción, y por ejemplo podemos tener rutinas de ciertas instrucciones, como la AND, la suma, la resta. ¿Qué pasa? Como hacer cada instrucción requiere mover ciertas señales de control, dependiendo de los operandos fuente, entonces ¿qué pasa? Ustedes básicamente tienen en el microprogramado, ustedes tienen código que se encarga de activar y desactivar las señales de control correspondientes a cada operación, ¿sí? Y ahí ya básicamente las manejo. Entonces tenemos estas dos partes. Tenemos las rutinas de las partes de los ciclos, que tenemos 4. Captación, indirecto, interrupción y ejecución. Y tenemos las rutinas de lo que se va a hacer. Va a hacer usted va usted a sumar, va usted a restar, lo que usted vaya a hacer en este caso. Bueno, muchachos. Esperen, ¿cómo es que empequeñezco esto? Control menos. Ya. Entonces, muchachos, ¿cómo es cómo es el tema de la memoria de control? Miren todo lo que implica. Tenemos una lógica que lee la memoria. Tenemos un registro de dirección de control y tenemos un registro intermedio de control. En esta memoria de control, que suele ser una memoria ROM. ¿Qué quiere decir que sea una memoria ROM? Solo lectura. Es decir, ¿qué pasa si se apaga el computador? ¿Se borrará? No. No. No, la memoria no se borra. La memoria ROM no se borra, correcto. ¿Sí? En este caso, por eso es que, digamos, si uno quiere de pronto cambiar esa unidad de control, pues eso implica cambiar ya todo. Pero usualmente esto viene integrado a los microchips del procesador. Aunque hoy en día se utilizan ambas implementaciones de unidad de control. Algunas cosas son cableadas y otras cosas son mediante microprogramado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? La unidad de control funciona de la siguiente forma. Entonces, la unidad lógica de secuenciamiento emite una orden de lectura a la memoria de control. ¿Sí? Luego de eso, la palabra cuya dirección se especifica en el registro de control se lee en el registro intermedio de control. Entonces, el registro de control tiene la instrucción a leer y el registro intermedio suele tener lo que leímos de esa. Funcionan como MAN y MBR, respectivamente. El registro intermedio de control que genera las señales de control, la información de la dirección de la siguiente instrucción de control. Básicamente, en ese registro que vamos a manejar, vamos a generar las señales con que vamos a controlar los componentes del procesador. Y también vamos a tener el tema de cuál es la siguiente instrucción de control, de acuerdo pues a lo que estamos haciendo. Y la unidad lógica de secuenciamiento carga el registro de dirección de control, una nueva dirección basada en la información de la instrucción siguiente y los indicadores de la ALU. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, ustedes están haciendo una sum, ¿sí? Están haciendo, por ejemplo, una multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay desborde? Cuando nos pasa. ¿Será que la operación puede continuar normalmente? Pues tenemos que darle una indicación efectivamente al programa de que no se puede hacer esa operación porque presentamos un desborde, por ejemplo. Entonces, eso nos lo da directamente las señales de control. Eso sería como las restricciones, como las validaciones. Correcto. Sí, esto nos la da la ALU directamente. La ALU misma dice si el operando es mayor a tal, no se puede hacer. No el operando, sino que cuando ya hace la operación aparece el indicador de overflow. O sea, la ALU realmente no se va a detener nunca. Ella termina la operación, pero él ya te dice overflow. Entonces, si hay un overflow, pues ¿qué va a suceder ahí? Pues la operación que usted tiene ahí no es la correcta. O sea, ella arroja el resultado y te dice si es overflow o no. Correcto, exactamente. Entonces, si usted tiene una indicación de overflow, pues hay que de alguna manera retornarle al usuario en todo este proceso, pues que no se puede hacer por la capacidad que tenemos. Es por ejemplo cuando ustedes intentan utilizar, cuando ustedes se pasan del entero, de los 2.000 millones que pasa, ¿cómo reacciona el lenguaje? Lo vuelve negativo. Eso es una acción que se puede hacer. Otros lenguajes de programación les van a dar un error.
¿Sí? Hasta ahora creo que era PHP cuando se pasaba. Estoy hablando de la versión 4, ¿no? No sé ahora. PHP ha mejorado. Porque la versión 4, eso sí. Ay, Dios mío. Entonces, no, eso de ahí pasaban unas cosas un poco extrañas a veces. Windows Millennium. Como Windows Millennium, no Windows Vista, por ejemplo. Entonces, sí pasa en PHP viejito, PHP de ahora no puedo decir mucho porque me han dicho que ha mejorado muchísimo. Pero en ese PHP antiguo sí pasaban ciertas cositas cuando quedan más controladas por otro lenguaje. Pero bueno, en fin. Entonces, muchachos, seguimos por acá. Entonces, ¿qué pasa? Miren las ventajas que nos ofrece eso. En general, ¿qué les he dicho? ¿Sí? En general, ¿qué deben quedarse ustedes? Básicamente, una microprogramada, ¿qué es? Eso es una memoria ROM. Vamos a tener como memoria de control donde está escrito el programa. ¿Sí? Es un firmware. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene escrito ese firmware? Tiene lo que se hace en el ciclo de captación, lo que se debe hacer en el indirecto, lo que se debe hacer en el interrupción, lo que se debe hacer en el ciclo de ejecución y qué va a pasar en cada una de las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? La entrada de esto es seleccionar lo que nosotros necesitamos. Eso viene aquí de una lógica de secuencial. ¿Quién la selecciona, profe? Hay una lógica secuencial con flip-flops que ya se encarga de eso. Entonces, estas instrucciones van para interrupción, estas instrucciones van para indirecto, estas instrucciones van para acá. Correcto. Y esta lógica de secuenciamiento recibe las señales del procesador. Ya es una lógica que ya sabe qué hacer. Ya está diseñada para efectivamente dar las señales. Esto entra a un registro de dirección de control. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Ah, usted quiere captar, usted quiere hacer indirecto, usted quiere sumar, usted quiere restar. Lo que usted quiere hacer. Dependiendo pues de lo que el programa que nosotros estamos ejecutando efectivamente en el procesador. Eso ya, pues, meterse en eso ya es demasiado complejo. Si no, conceptualmente es así. Conceptualmente hay una lógica de secuenciamiento que va a recibir las señales que vienen del procesador, de acuerdo a lo que queremos hacer. Después de esto va a generar una dirección de memoria. Esa dirección de memoria corresponde a lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? Ah, quiere captar. Ah, ¿qué quieres hacer indirecto? Que es coger los datos. Ah, que quieres hacer una interrupción o que quieres ejecutar. Ahora, posteriormente, cuando usted ejecuta, pues tienen que estar las instrucciones que hace el procesador. Bueno, ¿qué hay que hacer para hacer una AND? Ah, pues que hay que activar ciertas señales de la ALU, que hay que mover los datos de ciertos registros a ciertos registros y todo lo que hay que hacer con respecto a una AND. Ah, que usted quiere hacer una DD, que usted tiene que configurarla. Acuérdense que la ALU recibe una entrada multiplexada. Y de acuerdo a la multiplexación hace la operación que queremos. Me imagino eso lo vieron en Arqueo 1. ¿Pero qué? Son cosas que... Según yo, estaba... No, bueno, lo vieron en alguna película. ¿Ah? No, pues yo no me acuerdo de lo que vimos. Ah, bueno. Bueno, entonces bueno, muchachos, entonces ustedes, ¿qué les puedo decir? Bueno, entonces, bueno, en fin, había perdido el hilo. Entonces, básicamente esto ¿qué les va a generar de salida? La instrucción de control. ¿Qué es la instrucción de control? Las señales que usted tiene que activar dentro de la CPU para que se haga efectivamente eso. ¿Y esto a dónde va? A este registro intermedio de control. Así es como funciona. ¿Vale? Entonces vamos de nuevo. Hay una lógica secuencial que de acuerdo a lo que vamos a hacer va a seleccionar una dirección de memoria. ¿Vale? Esa dirección de memoria va a leer una instrucción que está en la memoria de control. O sea, las instrucciones ya están allí escritas. Simplemente es leerlas y transferirlas. Ya esos ceros y unos que están... Hagan de cuenta como si ustedes estuvieran en como una especie de tabla. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de las tablas de integrales? Entonces, esta es la integral que quiero hacer. Y entonces aparece la forma. Es básicamente eso. ¿Sí? Entonces, usted aplica la forma. Es lo mismo aquí. Usted quiere captar. Bueno, vamos a la dirección de captación. Son estos ceros y estos unos. Ya esos ceros y esos unos activan señales dentro de la CPU para hacer lo que necesitamos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Con la cableada teníamos que usar el deco para generar las señales. ¿Ya ven la diferencia? Aquí es que está escrito ya. Y hay un selector de memoria. ¿Ya? Esto es microprogramado.
Entonces, ¿quién se encarga de seleccionar lo correcto? Hay una lógica secuencial. Que el diseño de la lógica secuencial para que correspondiera a las instrucciones, bueno, eso ya está por otro costado. Pero lo que ustedes deben tener en cuenta es que la memoria de control es el programa en sí mismo, y eso está escrito en ROM. Son esos ceros y esos unos que se necesitan configurar para hacer funcionar las cosas. No sé si les queda un poco más claro. Cada uno tiene su título. Por ejemplo, estos servicios juntos, estos servicios juntos van a sumar, estos servicios juntos van a restar. Sí. Y solamente lo que hace el programa es decirle, necesito sumar, y él manda los ceros y los correspondientes. Correcto. Eso es. Si es como un programa de computadora normal, que es sumar. Ah, pues usted coge la variable. O sea, usted cuando, por ejemplo, tiene una def suma y recibe dos instrucciones, pues ustedes tienen la lógica dentro para sumar. Sí, es lo mismo aquí. Solo que aquí estamos manejando son sinapsis. Entonces, pues si pregunto sobre el quiz de 8 días, pues ya tienen presente eso. No es donde que hay una flexibilidad eterna a partir de ahora, ¿no? Nada más, ya quieren salir. ¿Cómo? No, eso está. No, es que la situación, muchachos, no está fácil. No está nada fácil. De todas formas, la y llega mejor que vamos aquí. O sea, vamos a pasar por eso. Sí, eso yo creo que son tiempos del pasado que van a volver. Bueno, muchachos, entonces, en general, ¿cómo funciona? La unidad lógica de secuenciamiento emite una orden. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? La palabra cuya dirección es en el registro de control se lee en el registro intermedio de control, o sea, básicamente la instrucción, o sea, esos ceros y unos, se leen directamente a la memoria de control. El registro intermedio de control genera las señales de control. Entonces, el registro de control recibe la orden que viene de la memoria y genera la señal de control. Puede haber un eco, puede haber una lógica, lo que sea, genera la señal de control que necesita. ¿Ya? A diferencia de la cableada, que es que hay una lógica combinatoria donde usted mete las señales y tiene que generar las respectivas pues, activaciones y todo lo que hay que hacer dentro del procesador. Bueno, y pues, ¿qué pasa? Pues básicamente el microprogramador no es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque pues no hay que cablear todo. En cambio en el otro, ¿ustedes acuerdan de mapear, por ejemplo, hacer hacer una suma con compuertas? ¿Cómo era? Una suma con compuertas. Sí, Exactamente, eso sería una unidad de control cableada. ¿Y la microprogramada qué es? Usted tiene unos flip-flops, de acuerdo a su estado, bueno, de acuerdo al diseño que le hicieron, lee una palabra en una memoria, ROM, y básicamente eso pasa a un registro que se encarga ya de codificarlo. Ya tiene la señal. Pues no es fácil de hacer eso. Pero es más lento. Porque la lógica secuencial, recuerden que es más lenta que la lógica combinatoria. Y leer en memoria también es lento. Entonces, obviamente una cableada será siempre mucho más rápido. Pero la cableada es más difícil de hacer. Y los procesadores, pues, aumentarían su costo. En cuestión de tamaño, No, son ya esas unidades de control ya muy chiquitas. O sea, todo está dentro del procesador. O algunas tienen un auxiliar dentro de la misma board. pero la cableada es del mismo tamaño que la microprogramada. La cableada es un poquito más grande. Pero en estos momentos, decirte un procesador que maneja una cableada de otro microprograma, no te tengo el dato. Lo que haría mirar. Sino que están las dos que utilizan. Lo que yo sé hasta el momento es que se utilizan ambas. Hay unas cosas, por ejemplo, para lectura de PCI. ¿Se acuerdan de PCI? Sí, Se suele usar cableada. eso lo tenía que meter, reiniciar el computador para que lo leyera. Y si le zafaba. Ah, bueno, eso ya es complicado. ¿No te acuerdan de los dispositivos? ¿Qué dice ahí? ¿Ya encontró algo? Ah, bueno, está en otra cosa. Entonces, pensé que había visto que... No, es que el Intel i7 usa microprogramado. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, el principal inconveniente es que la microprogramada es lenta que la cableada debido a la estructura de creación y procesamiento de instrucciones. Frente al caso de la cableada donde solo se requiere enviar señales de control. Entonces, eso es lo que necesito que se les quede. Bueno, entonces, muchachos, las dos tareas que debe realizar una unidad de control microprogramada, que es secuenciar microinstrucciones y ejecutarlas, básicamente. Secuenciar es ¿qué instrucción sigue ahora? Ya ejecuté algo, ¿qué sigue ahora? Y después sería la ejecución que genera la señal de control. Esas son las dos principales tareas. ¿Qué es lo que sigue?
¿Y qué señales necesito generar? Entonces, muchachos, tenemos tres categorías, básicamente, de la microinstrucción. Entonces, dos campos de dirección. Entonces, existe un multiplexor que permite escoger entre las dos posibles redirecciones para la microinstrucción para dar soporte a saltos. Básicamente, dependiendo pues del estado, entonces tenemos hagan de cuenta como un if. Tenemos la opción de ir al siguiente o de ir a una que está más adelante. Entonces, por ejemplo, hacer un if, que puede entrar o puede seguir, sería básicamente este caso. Y un campo de dirección, muchachos, es, bueno, al añadir un registro de control se puede reducir las direcciones a una, donde el multiplexor puede elegir entre la dirección de la siguiente instrucción o la dirección de salto en ese registro. La de los campos de dirección, ¿cuál es la validación que se hace? O sea, ¿qué le dice a él si hace el salto o no hace el salto? Los indicadores del ALU, en este caso. Dependiendo de los indicadores del ALU, ¿se puede hacer un salto o no hacer? Es que el jump son indicadores en la ALU, realmente. Si usted mira el jump, usted va a ver que el registro PF se cambia. Y el registro PF está conectado a la ALU. Esos jump, cuando usted necesita hacer comparaciones o necesita mirar lo que hay antes, siempre se hace sobre la ALU. Siempre. Entonces hay uno en donde uno puede decidir si salta o no salta. Así es como funciona internamente esa parte. Bueno, y el tercero es de formato variable, pues que básicamente se pueden usar diferentes tipos de instrucción. Y el formato, en este formato la dirección de la siguiente microinstrucción y en el otro formato pues puede especificar un salto. O sea, como es variable se puede especificar directamente ya en la instrucción si va a hacer un salto o si va a seguir con la siguiente instrucción. Entonces tenemos estos tres, muchachos. Tenemos de dos campos de dirección, donde los indicadores nos dicen si va una o va la otra. En un campo de dirección, muchachos, se tendría un registro adicional donde hay una dirección de saltos. Se puede escoger hacer la siguiente instrucción dentro de lo que estamos leyendo o lo que está en el registro. ¿De qué depende eso? De los indicadores en la ALU directo. De los indicadores en la ALU. Y acá el formato variable combina las dos anteriores. Básicamente, dentro de la misma instrucción tenemos la información de si saltamos o no. ¿Saltamos? ¿Ven la diferencia? En dos campos de dirección leemos la ALU. Ah, bueno, necesito saltar, cojo esta dirección. O no necesito saltar, cojo esta otra dirección. En un campo de dirección tengo la dirección de salto en otro lado y de acuerdo a los indicadores escojo la instrucción o el registro que está allá aparte. Y en este formato variable es que dentro de la misma instrucción yo tengo la señal si necesito saltar y tengo la información que necesito. ¿Ven la diferencia entre las dos? Una es que tengo las dos direcciones de memoria. Entonces tengo, bueno, la siguiente o la del salto. Y de acuerdo a lo que yo le da en la ALU, hago lo que tengo que hacer. La segunda es que yo tengo solo la dirección en la instrucción y tengo en un registro la de salto. Dependiendo de la ALU, pues hago cualquiera de las dos. Y este último, no leo la ALU, sencillamente miro la instrucción si necesito saltar o no necesito saltar. ¿Sí hay una diferencia entre los tres? No. ¿O están demasiado ya aburridos? No, el tercero ya te viene en la instrucción lo que tienes que hacer. Si necesitas saltar o no necesitas saltar. Esas son las tres. Entonces, muchachos, miren, el caso de dos campos de dirección. Entonces, muchachos, miren acá. Tenemos el registro de dirección de control, decodificador de direcciones, la memoria de control, y miren, tengo acá las señales de control y tengo los indicadores de la ALU, como les decía. Estos indicadores vienen desde la ALU. Entonces, y aquí está el multiplexor. Entonces, tengo la dirección 1 y la dirección 2. Vienen aquí, este es el caso de dos direcciones. Entonces, de acuerdo a lo que me diga el ALU, pues obviamente hay una lógica para saber si salto o no salto. Entonces, ¿escojo la dirección 1 o escojo la dirección 2? Ven aquí clarito el funcionamiento. De nuevo. Entonces, aquí tenemos el decodificador direcciones, tenemos la memoria de control, leemos la palabra. Y la palabra pues tiene la instrucción de control, tiene la dirección 1 y la dirección 2. La dirección 1 suele ser la siguiente y la dirección 2 suele ser la si necesita saltar. Entonces, leo desde la ALU los indicadores. Hay una lógica para saber si debo saltar o no debo saltar. Y si es así, entonces, ¿continúo o decido saltar? ¿Vale? ¿Lo ven allí?
Esto es muy útil sobre todo en interrupciones. Uno siempre necesita hacer saltos en interrupciones. ¿Por qué? Porque pues, usted no puede leer la siguiente instrucción. Tiene que irse a leer a qué. Lo que tiene que hacer en la interrupción, por ejemplo, escribir en pantalla. Ustedes se dieron cuenta ahí que requiere una vuelta. Luego, después de la vuelta, ¿uno qué hace? Se regresa a donde estaba. No sé si lo han visto en el taller 2 ya o no. El taller 2 no se ha iniciado. Creo que no, ¿verdad? Bueno, lo verán ahí. Bueno. Bueno, este es el caso de una sola dirección. Miren, aquí tenemos el famoso registro, ¿lo ven? Tenemos el control y la dirección. Y aquí tenemos una dirección de salto que está en un registro. Entonces, de acuerdo a la lógica del salto que viene de la ALU, entonces seleccionamos el que viene desde la memoria de control o la que viene del registro. ¿Lo ven aquí claro, muchachos? Aquí estas dos. O sea, básicamente, tenemos aquí los indicadores. Entonces tenemos la dirección que leemos desde la instrucción y este es otro caso. Esta es otra forma de hacerlo. Bien, y la última, que es variable. Miren. Entonces, miren todo lo que viene ahí. Desde la instrucción tenemos toda la información. Entonces, hay cierta lógica para poder hacer un salto. Ah, pero este también toma desde... Este toma también desde registro, ahí corrijo eso. Esta también toma desde registro. Pero la diferencia es que también tenemos control de salto aquí en la instrucción y también recibimos, ¿qué? Los indicadores de la ALU. Miren que aquí ya es más complejo. Porque no solo recibimos los indicadores de la ALU, sino de la instrucción que tenemos. Si la instrucción implica saltos o no. ¿Ven allí la diferencia entre los tres? Entonces, el primero, básicamente, hacemos el salto de acuerdo a quién. A los indicadores de la ALU. En el segundo, pero aquí seleccionamos en dos direcciones que están dentro de la instrucción. ¿Vale? Aquí es lo mismo, pero... ¿dónde tomamos la dirección de salto? De un registro, esta parte, ¿vale? No está en la instrucción. ¿Ven la diferencia? Correcto, sí, va a los indicadores. Siempre los indicadores van a manejar. Y aquí en el tercero es parecido a este segundo, pero nuestra instrucción también tiene información para dar saltos. Que se considera junto a quién? A los indicadores. ¿Vale? Esto es la pequeña corrección que hago allí. ¿Listo? ¿Ven las tres cómo trabajan? Porque esto pues lo puedo preguntar. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Estudiando el enfoque de una dirección, se puede estudiar cómo se pueden generar las direcciones para la siguiente microinstrucción o de un salto. ¿Qué depende? De los indicadores de quién? De la ALU. El modo de direccionamiento utilizado, parte de un registro como bit de signo y bit de estado de la unidad de control. Pero estos son los dos principales. Indicadores de la ALU y el bit de estado. Dependiendo pues si la operación, o sea, eso ya depende de si la operación se hizo bien, si no se hizo bien, bueno, en general. Entonces, muchachos, la técnica habitual consiste en combinar o sumar dos partes de una dirección para formar una dirección completa. Entonces, ¿qué pasa? Estas direcciones que ustedes ven aquí, lo que dicen ahí, pues como aquí tenemos una limitación en tamaño, muchas veces corresponden a los últimos bits de una dirección dada. O bien a un offset. Un offset es que, digamos, el programa inicia en la línea 300. Y yo le digo, no vaya a la dirección 1. ¿A qué dirección realmente estaría dirigiéndose? Si es un offset. 301. ¿Vale? Eso es lo que están hablando acá. Listo, muchachos. Entonces, bueno, muchachos, el ciclo de microinstrucción es el evento básico de un procesador microprogramado. Cada ciclo consta de dos partes, captación y ejecución. En el ciclo de captación se genera una dirección de microinstrucción y en el ciclo de ejecución se generan las señales de control para realizar la ejecución de la microinstrucción, básicamente. Recuerden que captación, aunque también mueve señales, ¿cuál es la idea? Cargar la instrucción ¿en dónde? En el registro de instrucción. ¿Y luego qué pasa? Eso pues puede ir a la cableada o puede ir a la microprogramada, pero en general se van a generar las microseñales, bueno, las señales para resolverlo. Entonces, muchachos,
Suponiendo que existen K señales de control, se pueden generar 2 a la K combinaciones posibles de señal. Sin embargo, no todas las combinaciones son válidas. Por ejemplo, dos puentes no pueden llegar a un mismo destino. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo voy a leer 1 y lo voy a mandar a X y luego voy a leer 1 y lo voy a mandar leo 2 y lo voy a mandar a X y luego lo sumo? ¿Qué pasa ahí? Va a sumar el 2. Va a 2. Correcto, exactamente. Un registro no puede ser fuente y destino a la vez, naturalmente. Solo un patrón de señales de control hará algo. A veces pasa que vamos a intentar enviar dos patrones diferentes, entonces pues tampoco se puede. Le tocaría aprender 2 veces el mismo. Para la misma. Correcto. Y pues nos da un valor que no es, ¿sí? O sea, da incorrecto. Y solo un patrón de señales se puede presentar al bus de control cada vez. Obviamente recuerden que hagan de cuenta que el bus de control tiene semáforos. ¿Qué pasa si tengo dos semáforos verdes? Pues vamos a tener que los datos van a ser inconsistentes. Porque recuerden que las señales se suman. Entonces donde había un 0 ahora va a aparecer un 1. Donde había un 0, donde había un 1 ahora puede aparecer un 0. Entonces pues se daña eso. Bueno, entonces muchachos, algunas características. Entonces, microinstrucción no codificada, bueno, tenemos muchos bits. Hay que tener en cuenta el hardware. La microprogramada es difícil de programar, no es fácil, porque usted tiene que considerar cada señal y tiene que considerar estas situaciones. Lo segundo es la concurrencia, puede explotarse totalmente dependiendo. Poca o ninguna lógica de control. Ejecución rápida, bueno, optimización de las prestaciones. Bueno, microinstrucción muy codificada, pocos bits, visión global de... Bueno, es que esta de aquí, muchachos, esta de aquí hay algo que hay que aclarar. Esta primera parte es de cableado. Y la segunda es microprogramada. Entonces, muchachos, microinstrucción no codificada, muchos bits, recuerden que N a 2 a la N. Visión detallada del hardware por el cableado. Es difícil de hacer. La cableada es difícil de hacer. La concurrencia, pues naturalmente hacer cableada, la concurrencia es natural. Poca o ninguna lógica de control porque la misma la misma cableada, pues no es necesario hacerle más, ya funciona por sí misma. Tiene una ejecución rápida y permite optimizarse. Ahora, la microprogramada. Entonces, microinstrucción muy codificada, pues es programática, pocos bits. Habla una visión global del hardware. ¿Por qué en lugar de detallada? Porque es que en global usted básicamente está enviando las señales de control de forma general. Pero acá usted tiene que cablear cada una de las características. Entonces tiene que tener muy presente cada componente del hardware. Una para la suma, otra para la resta, otra para... Y aquí reutiliza lo mismo para las operaciones. Es la diferencia. Fácil de programar. Concurrencia no explotada completamente. Lógica de control compleja. Ejecución lenta y permite optimizar ¿hacia dónde? Hacia la programación. O sea, uno puede enfocarlo más a la programación, pero el otro sería hacia las prestaciones. Entonces, ¿qué es mejor? ¿A las prestaciones de hardware o a lo que hace el programador? Siempre que hace el mejor. ¿Ustedes qué piensan? Lastimosamente toda la vida el hardware. Bueno, muchachos. ¿Cómo se pueden codificar instrucciones? Entonces, para reducir el tamaño de la memoria de control y simplificar la microprogramación, entonces podemos básicamente codificar cada campo. Sí, básicamente. Básicamente habla de convertir esas señales con one hot encoding, ¿sí se acuerdan? Pues one hot encoding. ¿Qué es one hot encoding? Que hay solo uno a la vez, ¿sí se acuerdan? Podemos comprimirlo en una representación de 0, 0, 1, 0, 1, 1 y así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces podemos comprimirla codificando y luego la podemos decodificar. O sea, la idea es que sea más pequeña. Entonces, directa, cada campo se codifica directamente. Indirecta, cada campo puede ser decodificado directamente junto a otros campos. Bueno, eso es lo que está hablando acá. Entonces, muchachos, básicamente esta es la instrucción. Podemos utilizar una lógica de decodificación. Aquí tenemos las señales comprimidas. ¿Está sonando feo? Igual ya en nuestra última clase da igual. Entonces,
Sí, ya está, ya. Yo creo que ya la mayoría de profesores están acabando, así que ya puede morir. Entonces, muchachos, aquí ustedes tienen la instrucción. Entonces, básicamente aquí está la lógica de codificación de cada campo. O bien, utilizarlo combinado. Miren acá. Tienen una lógica de codificación y luego lo vuelven a decodificar. Básicamente acá. Eso es para comprimir el tamaño de la palabra. Bueno, y ya ahí terminamos unidad de contenido. ¿Preguntas? Bueno, y viene la BIOS. Y ya acabamos. Entonces, ¿qué han escuchado sobre la BIOS? ¿Qué es la BIOS? Basic Input Output System es un programa especial que se pone en marcha al encenderse. El PC es el que lo arranca. Si no era BIOS, ¿qué? No, porque no sabría por dónde. No hay forma de arrancar, ni forma de programar nada. La vida utiliza una memoria en la cual almacena todo, ¿cierto? Lo que tiene que para arrancar. Cuando usted lo prende, ¿qué es lo que tiene que hacer para arrancar? O sea, para que le dé imagen. Ya lo tenemos como chévere, tiene Windows. Pues eso es el arranque, pero es una de las tantas cosas que hacen. Pero primero te tiene que dar imagen. Primero te tiene que habilitar el teclado. Eso es lo primero que tiene que hacer. Reconocer el sistema. De pronto lanzarte un warning si hay algo que no esté bien. No, ella no lanza pantalla azul, sino que... Los pitidos. No, los pitidos los hace directamente la board. No, esto lo haces, por ejemplo, lanzarte un warning. Presione F2 para continuar. El procesador no es compatible. Una de las memorias parece estar dañada. Eso tipo de cosas. Bueno, la BIOS no se carga como si fuera un sistema operativo y viene incorporado en un chip PROM flash. Bueno, entonces ahí está la BIOS, ¿la ven? Y al ladito ¿de quién? De la pila. La pila, ¿eh? La pila se acopla. Entonces, se supone que si eso es una chanita de... No, solo se pierde la hora. Esa pila es para sincronizar la hora. Es lo único que pasa. Te queda la fecha de inicio del PC por defecto. Que suele ser el momento que lo fabricaron. Pero es solamente para la fecha, no tiene otra función. No, solo es para conservar la hora. Y guardar la configuración. Porque si Ah, no- y la configuración. Sí. Sí, tienes razón. No sabe no sabe qué hacer. No, queda con la configuración de Factory por defecto. O sea, por ejemplo, si usted... Le cambian el idioma, por ejemplo. Por ejemplo, el idioma, o si usted ha decidido acelerar la memoria, o si usted ha hecho un overclock por BIOS, pues eso sale bueno. Sí, eso. Yo veo un video que un muchacho tenía problemas porque tenía avión andado y no dejaba hacer nada, no dejaba entrar para iniciar sesión. Y él zafó la memoria, la borró, la volvió a programar, la volvió a colocar y nada. Quitó la pila o la volvió a colocar ya. Era la configuración. Era la configuración. Además que tiene hay un pequeño chip de memoria, si no estoy mal es este, donde se guarda es un chip como de 32K, algo así chiquitico, 128K, algo así, donde se guarda la configuración. O sea, esto es un chip que es quemado, se llama quemado. En el laboratorio de electrónica los encuentran, que usted necesita quemar un chip, que es quemar, programarlo. Y eso aquí es donde está el programa. Y acá es donde se suelen guardar las actualizaciones o se suele guardar la configuración. Y esto sí es una memoria que es mantenida como una memoria borrable, si es mantenido por la pila. Entonces, la función de la pila es esa. Cuando usted cambia la pila, le regresa Factory. Bueno, comprueba que todos los periféricos funcionan correctamente, verifica el funcionamiento del disco duro, el estado de la memoria, y las BIOS pueden ser actualizadas por software, pero no pueden cambiarse. Las actualizaciones solamente es como una especie de programa adicional que carga, ¿sí? Pero no es que se actualice. Sí, de hecho, los errores de BIOS que permiten, pues, que un intruso entre, a veces son introducidos, en algunos casos, vamos a mencionar, pero hay algunos casos donde se ha detectado que la BIOS tiene huecos. Eso no, sí, eso ni el sistema operativo lo detecta. Eso ya toca mediante un análisis ya especializado en seguridad. Muchas empresas pues se cuidan en eso y solo compran cierto hardware. Ya, no todo, o sea, por ejemplo, no les extrañe si ustedes en una empresa que trabaja algo de seguridad y no les permitan ciertas marcas de computadores, precisamente por
Por seguridad, sí. Precisamente porque hay algunos agujeros que se pueden introducir por aquí. Y eso no lo detecta el sistema operativo. Ya está demasiado bajo. Bueno, configuraciones. No comprobar disco duro ni memoria. Se puede habilitar o no virtualización en el CPU. Virtualización es que usted pueda cargar máquinas virtuales. Yo siempre lo tengo acá. Cambiar el modo de administración de periféricos por DMA o el ACS programado. Obviamente el ACS programado es mejor que DMA. DMA es muy viejito, pero pues igual funciona. Listo. Dos machines. It's all. Se acabó. Yo les dije que esto era cortico. Pues fui algo rápido en el otro, pero como les dije, no es mucho tema tampoco. Esto ha sido todo, amigos. Entonces, pues. Este quiz es corto, como lo ven. Entonces, la próxima semana, ¿cómo va a ser si la nación del paro lo permite? Entonces, arrancaremos con el quiz. Traten de llegar pues a tiempo. El quiz no va a durar más de 40 minutos. Un quiz corto, es un tema muy corto, como ven. Y después de eso entraremos a las exposiciones. Entonces, por favor, muchachos, traigan un portátil, si es posible. O cada uno, pues si el compañero no quiere. Entonces, porque yo voy a estar usando mi portátil para tomar apuntes de las sustentaciones para poder tener eso ya organizado y ya poderles consolidar las notas. ¿Vale? Eso es lo importante. Bueno, muchachos, pues espero el curso hayan aprendido algo chiquito al menos. Sé que es un curso no muy popular, pero bueno. Pues, más que nada, que uno se aprendió. Sí, lo importante, muchachos, de este curso es que obviamente ustedes no van a estar pues trabajando tan a nivel de hardware, pero pues tengan presente, sí, es teórico, es muy teórico, pues ya va a pasar a ser un poco más práctico en la nueva malla porque va a ser con sistemas operativos y van a haber proyectos integrados. Bueno, es que esto también es una... Entonces, muchachos, pues ya como cierre el curso, pues espero que se les haya quedado es como ser más conscientes de la importancia de considerar el hardware en la especificación de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces que una cosa funcione mejor que otra en ciertos entornos no depende totalmente del software, sino del hardware involucrado. Bueno, muchachos, muchas gracias. Han sido unas semanas que han pasado rápido, así que nos vemos la otra semana. Bueno, profe.